Estamos en la 17ª edición del Foro Metropolitano, Construyendo Gobernabilidad para el Área Metropolitana de Buenos Aires, y es un placer tener de entrevistado a Fernando Estrafase, Secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fernando, además de ser un amigo ya a esta altura de la organización, tiene como la externalidad positiva de haber participado durante mucho tiempo de una de las organizaciones no gubernamentales más prestigiosas de Argentina, el CIPEC, y en eso entiende mucho de qué se trata nuestro trabajo, y por eso tal vez esta deferencia de siempre sumarse a pesar de la agenda y de las dificultades de tener responsabilidades institucionales muy altas en el gobierno, de dedicarle un tiempo a pensar y a trabajar con nosotros. Así que, Fernando, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Gastón, buen día, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor participar de las actividades de la Fundación Metropolitana, probablemente la institución que más ha estudiado y tratado de incidir en las políticas públicas del área metropolitana de Buenos Aires. Recuerdo cuando estaba en CIPEC como en el tema siempre eran la referencia obligada para cualquier cosa que quisiéramos iniciar, y también sé el gran trabajo que hay detrás de un programa tan sustancioso como el que está transcurriendo estos días, tanto en presencias institucionales como en apoyos del sector privado. Así que felicitaciones por, una vez más, y ya van muchísimas ediciones, poner a toda la comunidad de práctica, política, académica, no gubernamental y privada, a pensar sobre los desafíos del AMBA. Es cada vez más necesario un espacio como este. Bueno, gracias Fernando, realmente sí es un esfuerzo muy grande, y también aprovecho para reiterar el apoyo, porque además ustedes con su presencia honran nuestro trabajo, y también el sector privado y las universidades y las organizaciones no gubernamentales. La verdad, estamos muy contentos como se viene desarrollando el programa, así que bueno, vamos a hacer 3 bloques bien distintos para pensar desde tu mirada, por supuesto, la realidad del AMBA. El primero es la foto que nos regalaron. Vos además participaste durante un evento en el año, ¿sí?, del destino del área metropolitana, y hoy estamos recreando mucho de lo que se trabajó en el año. Entonces, el primer punto es el contexto, la pandemia, ¿sí?, el contexto COVID, y en el contexto COVID las 3 jurisdicciones, ¿sí?, nos dieron una foto que nos dio muchísima expectativa, esperanza, ¿no?, respecto de esta coordinación interjurisdiccional sobre la que tanto bregamos. ¿Cuál es tu reflexión, aunque te reiteres un poquitito con lo que ya hemos conversado en el ciclo, pero el público hoy del foro tal vez no vio el ciclo? Así que, ¿cómo viste la relación del Poder Ejecutivo Nacional y fundamentalmente el jefe de gobierno y el gobernador de la provincia trabajando juntos en el contexto COVID? Bueno, asumamos, como vos decís, que el público se renueva, porque voy a decir algunas cosas que justamente dije en mi participación anterior en la actividad del foro. Empezando por hacer la misma mención o chiste, que es que arriba mío tengo al lado del mapa de la ciudad de Buenos Aires, el mapa de la región metropolitana de Buenos Aires. Y no lo tengo preparado especialmente para esta reunión, sino que desde que asumí esta función me acompaña en mi oficina porque es especialmente importante pensar la ciudad de Buenos Aires en su integración del AMBA. En el contexto del COVID, las ciudades, las áreas metropolitanas densamente pobladas, fueron protagonistas involuntarias de la pandemia. Involuntarias digo, porque obviamente hubieran preferido no serlo, pero la densidad, la conectividad, las interconexiones entre distintas jurisdicciones dentro de un área metropolitana convirtieron a todas las áreas metropolitanas del mundo en protagonistas de la pandemia en términos de prevalencia y expansión. En nuestro caso, en el caso de la región metropolitana de Buenos Aires, como vos decís, el sistema político reaccionó de la manera correcta, que además no fue la norma en muchas otras geografías globales. Reaccionó de la manera correcta pensando que el desafío era común, que trascendía los límites jurisdiccionales,
que requería además la coordinación, yo te diría, de 4 niveles de gobierno: el nacional, el de la Ciudad de Buenos Aires, el de la provincia y cada uno de los municipios. Y, digamos, a partir de esa convicción se dio una rutina de trabajo que especialmente en los primeros meses, digamos, logró armonizar toda una serie de medidas que eran de cumplimiento imposible si alguna de las otras jurisdicciones no cooperaba con eso. Y creo que, como vos decís, la foto que al final se expresaba en el presidente, el jefe de gobierno y el gobernador anunciando, de alguna forma también preanunció la agenda virtuosa que puede existir entre 3 jurisdicciones cuando coordinan de esa manera. Una agenda que ustedes en la Fundación Metropolitana no es ninguna novedad, la vienen preanunciando, que existe y que hay que desarrollarla, pero probablemente nunca antes, como en la oportunidad de la pandemia, se había puesto de manifiesto los beneficios de la cooperación. Por eso es tan importante que a futuro, y sabiendo que van a perdurar y permanecer, por supuesto, las diferencias de identidades políticas, y quizás hasta de preferencia en términos de qué tipo de agenda llevar adelante, pero es muy importante que a futuro esa coordinación, no sé si foto, pero esa coordinación se reproduzca en otros ámbitos. Sí, la verdad, Fernando, también déjame decir y recordar que fuiste una de las personas que más empujó la agenda metropolitana en la gestión anterior, ¿no? El gabinete metropolitano, digo, vos pensás de manera metropolitana y por eso también para nosotros es como música para nuestros oídos, ¿no? Porque vos decís claramente, porque estás en el tema, decís, bueno, tenemos que pensar no de manera cabacéntrica, ¿no? Si tenemos, digo, por supuesto que tenemos una responsabilidad institucional, pero el segundo tópico para nosotros importante para marcar es, yo siempre cito también, asumiendo que el público se renueva, siempre cito un desayuno de la Fundación en el que yo todavía ni siquiera trabajaba en la Fundación hace mucho tiempo, una entrevista de Pedro con Aldo Ferrer, y le preguntaba a Pedro, bueno, ¿cuál es el destino para el AMBA? Y Aldo Ferrer dijo, el destino para el AMBA es que se desarrolle el resto de la Argentina, ¿no? Entonces, digo, asumiendo que vos, cuando decís AMBA, mirás desde la cava, pero tenés dimensión AMBA, ¿cómo ves esa perspectiva de AMBA y el federalismo? Es muy sabio, Aldo, como siempre, y nos dejó esa frase que yo la resignificaría diciendo el destino para el AMBA también es el destino del desarrollo del país en su conjunto. No solo, digamos, de las regiones, pero de un modelo de desarrollo como país, que tiene en el AMBA un músculo muy importante, como negar la proporción de población que tenemos, la concentración de industrias y de actividades modernas que hay en el seno del AMBA. Es imposible negar incluso uno de los capitales más importantes que tiene el AMBA y que cada vez le estamos poniendo más prioridades de la ciudad de Buenos Aires, que es la generación de capital humano, la concentración de universidades que hoy hay en el área metropolitana de Buenos Aires, distingue al AMBA en el país, pero distingue también a la Argentina en el mundo. Pocos lugares del mundo tienen tal nivel de generación de carreras y de capital humano en la dimensión que tiene el AMBA. Ahora, como vos decías, esto tiene sentido en la medida que la cadena de valor de algún sector que en algún momento se expresen actividades en el AMBA tenga también vínculo, encadenamiento con otras regiones del país. Y yo siempre cito la enorme confluencia, convergencia o armonización de actividades que hay entre algunas producciones de lugares del país, la cadena de comercialización y de internacionalización de esa comercialización que a veces se da desde Buenos Aires, es bien importante, y uno de los ejemplos más interesantes que tenemos también en ese sentido es el turismo. Hoy, si bien, o hasta antes de la pandemia, por ejemplo, Argentina estaba batiendo récords de turismo internacional, y muchos de esos
por un tema de logística e infraestructura, entraban por los aeropuertos de la ciudad de Buenos Aires, inmediatamente esos turistas internacionales iban hacia el resto del país. Y parte de la sostenibilidad y el crecimiento de ese turismo, por ejemplo el turismo chino, creciente en los últimos años, está dado por la posibilidad de ampliar la oferta turística en el resto del país. Por eso es importantísimo pensar en la identidad productiva del AMBA e incluso las actividades de mayor valor agregado, más modernas, en su conexión con otras regiones del país. El AMBA es verdad que es la región que falta por constituirse, de las que estaban señaladas en la Constitución Nacional, pero no por eso constituirse significa aislarse, es al revés. Cuanto más fuerte institucionalmente esté el AMBA, más vínculo tiene que tener con las otras regiones del país. Perfecto, Fernando. Y hablando de frases, por ahí había una frase del Papa Francisco cuando era Jorge Bergoglio, que decía, cuando la General Paz sea más importante que la 9 de julio, vamos a tener realmente una región metropolitana consolidada, y me parece que va en la línea de lo que estás marcando. Por último, y dado tu responsabilidad institucional, sabemos que están trabajando muchísimo con la mirada de la ciudad, ¿sí? Porque, reitero, lo que decías recién sobre la cadena, el turismo, la gastronomía, digo, la estrategia de la ciudad como ciudad global, incorporando al área metropolitana, me parece que es un trabajo para destacar, ¿no? Porque me parece que el posicionamiento que vienen instalando es capital cultural de Latinoamérica, capital gastronómica de Latinoamérica, digo, tenemos mucho para crecer ahí, ¿no? ¿Cómo vienen trabajando? Mira, la ciudad de Buenos Aires, y yo te diría Buenos Aires, cuando salís al mundo, es muy difícil también empezar a diferenciar dónde termina la General Paz. Por lo tanto, preferimos, y es virtuoso hacerlo de esa forma, hablar de Buenos Aires, y eso engloba a una parte importante de la región metropolitana. Es una capital global, es una referencia global en muchos de los temas que vos señalabas, exporta tendencias, ocurren cuestiones globales con epicentro urbano, como en otras ciudades. Por lo tanto, también en el contexto de la pandemia, compitió, si me permitís la figura, con otras capitales globales en relación a qué tan preparada estaba, qué tan bien gobernó la pandemia y qué tan de pie sale de la pandemia para caminar hacia una nueva normalidad. Todas esas acciones, hoy las otras capitales globales y también Buenos Aires, las están concentrando en lo que se llaman las estrategias de proyección internacional, que no es otra cosa que contarle al mundo qué tan preparado estuviste como ciudad, cuál es la calidad de tus bienes públicos para responder a un cisne negro como fue la pandemia, y sobre todo hacia futuro, con qué atributos de competitividad querés volver a ser lo que eras antes o algo mejor incluso de lo que habías logrado antes. Y ahí Buenos Aires se plantea al mundo como una gran ciudad en términos de calidad de vida, lo atestiguan varios rankings internacionales que nos ponen al tope de esas calificaciones vistas desde distintas características, como una gran ciudad para vivir, para estudiar, para trabajar y para hacer negocios, para desarrollar inversiones. Hoy Buenos Aires tiene condiciones, como vos decías, de espacio público, vida cultural, vibrancia, que es probablemente la condición no material más importante de la ciudad, es tener vibrancia, una ciudad donde pasan cosas, también como resultado de albergar la diversidad, de que esta ciudad atraiga gente distinta de todo el país, de todo el mundo, y que lo haga en un marco de convivencia, justamente de esa diversidad, que es también un atributo en sí mismo. Hoy, muchas de las capitales globales con las cuales competimos, Londres, New York, París, no necesariamente tienen en toda su geografía ese nivel de convivencia de los distintos, sea por su condición ideológica, religiosa, orientación sexual, que sí tenemos en la ciudad de Buenos Aires.
por eso me parece bien importante comunicar esto como uno de los atributos que la ciudad tiene. Y en materia productiva, la estrategia de proyección se propone también poner en valor condiciones muy propicias que tenemos en la ciudad, y como siempre digo, en la ciudad ampliada, para desarrollar lo que se llaman las industrias del conocimiento y de la creatividad. Como decía antes, hablaba del capital humano, me gustaría incorporar la cuestión del capital creativo, y toda una serie de condiciones que mejoran la competitividad de nuestra ciudad para subirse a la cadena de producción global de actividades basadas en el conocimiento. Por eso, es verdad que pensar hoy, en un momento, si ustedes quieren, de inicio de salida de la pandemia, el futuro parece un poquito utópico, pero es ahora mismo que hay que hacerlo, porque justamente todas las otras ciudades también lo están haciendo. Por eso nuestra insistencia en proyectar internacionalmente Buenos Aires y sus áreas circundantes. Perfecto, Fernando. Qué linda la entrevista porque permite esto, ¿no? Profundizar con cierta agilidad, pero profundizamos y barrimos todos los temas. En nombre de todo el equipo de la Fundación, gracias por siempre sumarte a pensar, por abrir tu estrategia y por reconocer parte de los aportes que podemos hacer. Así que es un placer siempre contar contigo. Todo el Foro Metropolitano te lo agradece. Y cuando hablo del foro, hablo de todos los actores que componen el foro. No somos nosotros tenemos una marquita que venimos sosteniendo, un liderazgo intelectual del cual no nos vamos a correr, y sobre todo con gente como ustedes que nos escuchan abiertos al diálogo, es digno de celebrar, ¿no? Entonces, gracias por tu tiempo, gracias por los aportes, y tenés el cierre de la entrevista. Bueno, y el agradecido obviamente soy yo porque, como dije antes, me honra, me da mucha alegría que el foro siga tan vibrante, justamente como hablaba antes, como lo viene haciendo, en un contexto de dificultades nuevas, pero mirando el programa que ustedes lograron alinear, la agenda de temas, tanto el sistema político como el sector privado tiene en la Fundación Metropolitana y en este foro probablemente el mejor espacio de todo el país para pensar el futuro de la estrategia de desarrollo del área metropolitana. Así que haberme hecho parte es una fuente de enorme honor para mí. Muchas gracias. Buenos días, gracias. Chao, hasta luego.